Shalom Abrahot, paz y bendiciones, que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y mérito de nuestro Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Tengan un bendecido día en este Yom Hamishi, día quinto de la semana, que corresponde al día cuarto del mes de Elul, mes de Teshuvah, mes de reconstrucción, que es el día 28 de agosto del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del quinto libro de la Torá, el libro de Devarim, de Deuteronomio, y esta semana estudiamos la parashá número 48, que tiene por nombre Shoftim, que significa jueces. Y vamos ahora al estudio y comentarios de la quinta liyá, y esta quinta liyá se encuentra en el capítulo 18 del libro de Devarim de Deuteronomio, desde el verso 15 hasta el capítulo 19, verso 13. Y acompáñenme por favor a realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torá. Amén, ve amén. Profeta, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai tu Elohim. A él oirán, conforme a todo lo que pediste a Adonai tu Elohim en Joreb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Adonai mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Adonai me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Adonai no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Adonai y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Adonai no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Capítulo 19. Cuando Adonai tu Elohim destruya las naciones cuya tierra Adonai tu Elohim te da a ti, y tú la heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Adonai tu Elohim te da para que la poseas. Arreglarás los caminos, y dividirás en 3 partes la tierra que Adonai tu Elohim te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí, y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano al golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando, diciendo: separarás 3 ciudades, y si Adonai tu Elohim ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Adonai tu Elohim y que andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciendo a su prójimo, y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de sus ciudades enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, behayo lang natah betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, ve amén. Amada familia, entramos en una de las secciones más trascendentes de toda la Torá, la promesa del profeta que Adonai levantaría de en medio de sus hermanos como Moshe. Esta no es una palabra cualquiera, es una de las profecías mesiánicas más claras y más citadas en las Escrituras.
Y aquí se nos habla de un profeta único, escogido, que tendría las palabras mismas de Adonai en su boca, y sería el modelo perfecto de revelación y obediencia. Y como hemos señalado, este texto apunta directamente al verdadero Mashiach, al Mesías de Israel, Yeshua. Pero aquí debemos hacer una gran aclaración, que no podemos pasar por alto. Y yo sé que a muchos no les va a gustar, pero por favor presten mucha atención, prestenle atención a la Davar, a la palabra del Eterno. El Cristo que predica la iglesia, la sea romana, la evangélica, y que heredó el cristianismo de manera general, no es este profeta del cual habla la Torá. Ese Cristo fue un individuo fabricado históricamente, un personaje moldeado a lo largo de siglos de teología alejandrina y romana, desjudaizado deliberadamente para hacerlo más aceptable a un mundo pagano. Ese Cristo no existe en la historia real, es un invento, porque enseña cosas que contradice la Torá. Enseña que la Torá fue abolida, que ya no es necesario guardar el Shabbat, que se puede comer cerdo y animales impuros, que los mandamientos dados por el Padre fueron clavados en el madero. Pero pensemos con claridad. Si Yeshua hubiera enseñado a abolir la Torá, no podría ser el profeta verdadero del cual habla Deuteronomio 18. Porque la prueba del profeta verdadero es que guía al pueblo a obedecer a Adonai, no a apartarse de sus mandamientos. Y ahí ustedes también pueden leer Deuteronomio, Devarim, capítulo 13, versos del 1 al 5. Si Yeshua hubiera enseñado a desobedecer al Padre, entonces él sería un falso profeta y habría pecado. Y eso es imposible, porque nuestro Mesías fue obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Eso está en Filipenses 2:8, ustedes lo pueden leer allí en sus Biblias. El problema es que la Iglesia, desde Constantino y los concilios, desjudaizó a nuestro Mesías. Le quitó su identidad hebrea, lo vistió con ropajes romanos, lo colocó en fiestas paganas y lo convirtió en un líder universal a costa de borrar su fidelidad a la Torá. Cada vez que alguien enseña que el Mesías abolió la Torá, en pocas palabras está diciendo que él fue un falso profeta y que cometió pecado. Y eso es una blasfemia contra su nombre. Por eso siempre insistimos en que hay que levantar el honor del verdadero Mesías Yeshua. El mismo que vivió como judío, guardó Shabbat, celebró las fiestas de Adonai, nunca comió inmundo y enseñó con firmeza: no piensen que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, a enseñarles cómo deben guardar los mandamientos, porque ese es el propósito final del verdadero profeta. Yeshua no es el Cristo de Roma, es el Mashiach, el Mesías de Israel y del mundo, el profeta verdadero anunciado por Moshe. La comparación, incluso aquí tenemos la comparación con Yosef, el hijo de Israel, y es perfecta. Cuando sus hermanos fueron a Egipto, vieron a un egipcio con ropaje egipcio, cultura egipcia, idioma egipcio e incluso un nombre egipcio. No lo reconocieron como su hermano hebreo. De la misma manera, por siglos, el pueblo conoció a Yeshua disfrazado de Cristo romano, vestido de teología griega y costumbres paganas. No se le reconocía como el Mesías hebreo. Pero así como Yosef probó el corazón de sus hermanos y cuando hubo arrepentimiento se reveló como su verdadero hermano, así también nuestro Mesías Yeshua se revela hoy a su pueblo como el verdadero Mesías hebreo, no el Cristo de Roma. Por eso debemos tener mucho cuidado en cómo lo presentamos a las naciones. Estamos levantando el honor del verdadero Mesías de Yeshua. No podemos seguir mezclándolo con la creación del cristianismo. Si lo hacemos, deshonramos su nombre. Nuestro Mesías fue obediente hasta la muerte, para resucitar y seguir enseñando obediencia al Padre. Él es el profeta anunciado, el Mashiach fiel, el Hijo obediente. Ese es el Yeshua que debemos proclamar. Hoy vamos a desarmar esa mentira. Vamos a levantar el verdadero nombre de nuestro Mashiach, del Mashiach judío. Y vamos a recordar lo que realmente significa ser un profeta de Adonai, comparando los criterios que nos da la palabra, la Torah, con la realidad de lo que se predica en gran parte de la religión. Comenzamos con Devarim 18:15, que dice: Naví mikerveja me ajeja kamoni, yakin leja Adonai Eloheija elab tishmaun. Profeta de en medio de ti,
de tus hermanos como yo, te levantará Adonai tu Elohim, a él escucharán. Y aquí está el fundamento. Adonai promete levantar un profeta como Moshe de en medio de Israel, no un extranjero, no alguien desvinculado del pacto, sino alguien que compartiría la identidad y la misión del pueblo. No se trata de un profeta cualquiera, sino de un profeta único. Debía ser escuchado obligatoriamente por todo Israel. Yeshua cumple esto perfectamente. Judío de la tribu de Judá, conocedor y obediente de la Torá, levantado en medio del pueblo. El Cristo que predican muchos hoy, en cambio, es un personaje que vino a abolir la Torá. Ese no es el profeta como Moshe. Eso es un invento que contradice directamente este texto, porque el verdadero Mesías no vino a desechar la Torá, sino a cumplirla y enseñarla con mayor plenitud. En Devarim 18, del verso 16 al 17, dice: conforme a todo lo que pediste a Adonai, tu Elohim, en Joreb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Adonai, mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Adonai me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Israel pidió un mediador porque no podía soportar la voz directa del Eterno en Joreb. Y Adonai aceptó esa petición, levantó a Moshe como mediador y prometió levantar a otro profeta como él. Yeshua es ese mediador, no un mediador incluso superior que Moshe, no un mediador para abolir la Torá, sino para acercarnos a ella con espíritu y con verdad. Él es el que abre la puerta para que podamos acercarnos al Padre sin morir, porque Él es la Dabar de Elohim hecha carne. En los versos 18 y 19 dice: Naví akina lahen mikerev ajejem kamoja, benatati de vagai befid bediver alejen et kol asher atzavenu. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, todo lo que yo le mandare. Y aquí está la diferencia entre un verdadero profeta y los falsos. Un verdadero profeta no habla lo que quiere, no habla visiones de su corazón, no habla cosas personales, haciendo un énfasis en su ego, sino que habla lo que Adonai pone en su boca. Mashiach dijo en Yohanan, en Juan capítulo 12, verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Cristo del cristianismo, inventado, y me disculpan que sea de esta manera tan despectivo, pero tengo que hablarlo y tengo que decirlo de esta forma, enseña lo contrario, que vino a cambiar lo que el Padre dijo, que vino a poner fin a la Torá. Ese no puede ser el profeta de Devarim 18. Por eso hacemos la salvedad. No estamos diciendo de que existan dos individuos, no, sino que a Yeshua, el Mesías judío, le crearon una personalidad diferente, ajena. Se ha presentado a un individuo diferente, pero ese individuo diferente, para las personas que no estudian realmente buscando la verdad, sino que se guían por su doctrina, no hay gran diferencia para ellos. Pero cuando realmente leemos la palabra con sinceridad y con verdad, vemos la diferencia. No es el mismo individuo. Desjudaizaron a nuestro Mesías y crearon otro individuo que se le presentó a la iglesia, sí, que con ese aspecto, con esa identidad, así lo conocimos, sí, y que el Eterno, viendo nuestro corazón, entonces nos acercó a su Hijo verdadero, que nos lleva al Padre a través de la obediencia, a través de sus mandamientos, porque nuestro Mesías mismo lo dijo: nadie va al Padre si no es a través de mí. Pero ¿quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué enseñó Él? Allí es donde radica el punto. ¿Él es el verdadero profeta? Claro que lo es. Pero el problema es que la iglesia lo ha presentado como un falso profeta. Sin darse cuenta, han manchado y deshonrado la memoria de nuestro Mesías. Sin darse cuenta, el honor de nuestro Mesías lo han pisoteado al presentar un individuo rebelde que violenta los mandamientos del Padre. En Devarim 18, 20 al 22 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta morirá. Y si el profeta hablar en nombre de Adonai y no se cumpliere lo que dijo, es palabra que Adonai no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Y aquí la Torá nos da criterios claros. Un verdadero profeta no contradice la Torá. Un verdadero profeta habla solo lo que Adonai le ordena. Un verdadero profeta se confirma por el cumplimiento fiel de sus palabras. Comparen esto con lo que hoy muchos llaman profetas en el mundo de la religión.
Dicen que Elohim les habla todos los días con revelaciones, pero la mayoría de esas revelaciones contradicen los mandamientos, contradicen la Torá, predicen cosas que nunca suceden, pero aún así siguen teniendo seguidores. Se parecen más a adivinos que a profetas de Israel. El gran sabio Maimónides enseña que un profeta debe ser sabio, justo, piadoso y maestro de Torá. No basta con tener visiones. Sin Torá no hay profecía verdadera. Y este es un principio universal. Esto no se trata de religión, se trata de la Escritura. Sin Torá no hay profecía verdadera. Yeshua, judío obediente a la Torá, maestro de justicia, profeta como Moshe, que habló lo que el Padre le ordenó. Pero lamentablemente el Cristo romano, personaje desjudaizado que supuestamente vino a abolir la Torá y a fundar una religión nueva desligada a Israel. El primero es el que la Torá nos manda a escuchar, a él oirán. El segundo es un invento que ha engañado a millones y los ha apartado de la obediencia al Elohim de Israel. Recordemos, se han engañado a millones, muchos están engañados, pero también muchos son los engañadores. El Eterno nos ha llamado a nosotros a obedecerle a Él a través de su Hijo. Por eso debemos levantar verdaderamente el honor de su Hijo, el Mesías verdadero, que guarda Torá, que enseña a guardar la Torá, que enseña a comer kosher, que enseña a santificar las fiestas, a guardar las fiestas bíblicas, no a guardar las fiestas paganas. Ese es el verdadero Mesías. Amada familia, hoy más que nunca necesitamos discernir entre lo verdadero y lo falso. ¿A quién estamos oyendo? ¿Al profeta que enseña obediencia a la Torá o al profeta que dice que ya, o a supuesto profeta que dice que ya no hay que no importa guardar los mandamientos? ¿Al Mesías que vivió y enseñó como judío fiel a la Torá o al Cristo que Roma inventó para complacer a los paganos? La Torá es clara. Si un profeta te aparta de los mandamientos, no le escuches. Yeshua jamás nos apartó de la Torá, nos devolvió a ella con poder y con gracia. La profecía no es un show, no es adivinación, no es espectáculo de luces, de humo, ni predicciones emocionales. La profecía es unión con Adonai, en hebreo se dice devekut, fusión con el Padre, es vivir en intimidad con Él y hablar su palabra con verdad. Amada familia, levantemos el honor del verdadero Mesías. No nos dejemos arrastrar por las voces de falsos profetas modernos, incluso ni por el Cristo inventado por la cristiandad que enseña desobediencia. Oigamos al profeta que Adonai levantó de en medio de Israel, Yeshua HaMashiach, nuestro rey, nuestro maestro, profeta fiel como Moshe, que nunca contradijo la Torá, sino que la cumplió y nos enseñó a cumplirla. La Torá no nos deja en tinieblas respecto a lo que es un verdadero profeta. Adonai en su sabiduría puso parámetros claros para que no fuéramos engañados por falsos profetas, adivinos o impostores. Hoy vamos a hacer un listado, rápidamente, un listado comparativo, para que no quede duda de cómo discernir entre lo verdadero y lo falso, y cómo únicamente Yeshua, HaMashiach, nuestro Mesías, cumple estos requisitos. Primero, un criterio bíblico que muchos se saltan y pasan por alto, debe de ser israelita. Y para muchos va a sonar, no, eso no es cierto, pero quiero que escuchen la palabra. Primero dice Devarim, Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. En este caso, hablando del profeta verdadero, quien es Yeshua, el profeta debía surgir del pueblo del pacto, no podía ser un extranjero desligado de la herencia de Israel. Yeshua, judío de la tribu de Judá, entró en pacto al 8º día, circuncidado al 8º día, cumplidor de la Torá. El Cristo romano, representado por un hombre sin identidad judía, convertido en una figura greco-romana, desligada de Israel. El segundo requisito, debe vivir en obediencia a la Torá. Devarim, capítulo 13, verso 1 al 5, advierte, aun si alguien hace señales o milagros, si enseña a apartarse de la Torá, es un falso profeta. El profeta verdadero guía al pueblo hacia la obediencia, no hacia la desobediencia. Nuestro Mesías enseñó que no vino a abolir la Torá en Mateo 5:17 en adelante. Incluso nos enseñó que cualquiera que menosprecie a uno de estos más pequeños mandamientos será pequeño, es decir, no tendrá arte y parte posiblemente en el reino venidero, sino que aquel que enseñe y lleve por obra los mandamientos será llamado grande, es decir, un rabí, que es lo que significa grande. Rab viene de eso, grande, abundancia, es decir, que va a gobernar juntamente con el Mashiach en su reinado milenial aquí en la tierra. Por eso nuestro Mesías vivió en total fidelidad a los mandamientos.
El Cristo romano enseña que la ley fue abolida y que ya no es necesario guardar la Torá. Ese no es el profeta prometido. Tercero, debe ser piadoso con un carácter refinado. Ramban enseña que la profecía solo llega a alguien que es sabio, justo y domina sus pasiones. Nuestro Mesías fue sin pecado, lleno de compasión, humilde, obediente hasta la muerte. Los falsos profetas modernos, muchos viven en lujos, en arrogancia, pasiones carnales, en busca de fama, de dinero, de reconocimiento de los hombres. Un punto importante, debe enseñar Torá con revelación. Un profeta verdadero no solo predice, sino que abre la escritura y enciende fuego en los corazones. Cuando nuestro Mesías se le presenta a los de camino a Emaús, ellos mismos dicen, y después de haberle revelado la palabra, porque no lo reconocieron en ese momento, pero después al abrirle el entendimiento, a través de la palabra, a través de la profecía, al enseñarle la Torá, porque la Torá sin la profecía, sin el Ruach Nebuá, no está completa. Costaría años, una eternidad si se puede decir, tratar de entender la palabra solamente con entendimiento humano, y la profecía lo puede revelar todo ese entendimiento en un minuto, pero obviamente de la mano de la Torá. Dijeron estos dos varones, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos abría la escritura? Nuestro Mesías enseñaba Torá con autoridad, revelando su sentido profundo, no como los religiosos de su tiempo. El individuo inventado por la cristiandad, el Cristo religioso, presentado como alguien que fundó una nueva religión, apartada de la Torá, opuesto al judaísmo, lo cual contradice por completo la promesa de Deuteronomio 18 que estamos estudiando. Un quinto punto, las palabras deben cumplirse con exactitud. En Deuteronomio 18:22 dice, si el profeta hablara en nombre de Adonai y no se cumple lo que dijo, no tengas temor de él. Todo, por ejemplo, todo lo que los profetas hablaron, todo lo que nuestro Mesías habló, se cumplió y se cumplirá. Profetizó de la destrucción del templo, que ocurrió en el año 70, anunció la persecución de sus discípulos, que también ocurrió, y todas sus profecías se cumplieron. Los falsos profetas de hoy en día predicen fechas del fin del mundo, prosperidad garantizada o tragedias que nunca suceden. Su palabra cae al suelo. El sexto punto importante, no busca desviar hacia otros dioses. Un verdadero profeta exalta solo a Adonai, nunca se presenta como objeto de adoración. Yeshua siempre señaló al Padre, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. El Cristo de la Iglesia, convertido por la teología romana en un nuevo Dios, separado del Padre, al cual adorar en lugar de Adonai. Y esta distorsión contradice la esencia del profeta de la Torá. El séptimo punto, la profecía busca unión, fusión con Adonai, Devekut. El objetivo de la profecía no es espectáculo ni adivinación, sino llevar al pueblo a intimidad con el Eterno, a la obediencia. Nuestro Mesías llevó a sus discípulos a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, guiándolos a la unión íntima con Elohim. Los profetas modernos convierten la profecía en entretenimiento, en show de visiones o manipulación para dinero, en lugar de guiar a obediencia y santidad. Amada familia, ¿quién es entonces el verdadero profeta como Moshe? Solo Yeshua, nuestro Mesías. Con mucho respeto para todas las personas, pero esto hay que hablarlo de manera directa. El Cristo inventado por Roma no cumple los criterios de la Torá. Enseña a desobedecer, se aparta de Israel, no guía la Torá y ha sido usado para justificar siglos de idolatría y paganismo. Los profetas modernos que predicen sin fundamento, que viven en lujo y que se contradicen una y otra vez, tampoco cumplen con los requisitos. Son como adivinos de las naciones, no profetas de Israel. El verdadero profeta es hebreo, es israelita, obedece y enseña la Torá, vive en santidad, habla solo lo que Adonai pone en su boca, sus palabras se cumplen, guarda los mandamientos, guarda Shabbat, guarda las fiestas, come kosher, guía al pueblo a la obediencia y a la intimidad con el Padre. Y en todo este resumen, ese profeta verdadero que nos habla de Deuteronomio 18 es Yeshua, nuestro Mesías. Por eso la Torá dice, a él oirán. Y no estoy diciendo que no exista, que hayan personas que no tengan incluso una conexión sobrenatural, que puedan tener visiones. No, claro, no estoy diciendo eso. Porque la Torá no dice que un falso profeta no pueda tener visiones. No estoy diciendo que no pueda llegar a tener esa conexión sobrenatural, incluso que pueda hablar verdades o cosas que se cumplan
incluso que haga señales. Yo no estoy diciendo que eso no pueda suceder. Claro que puede suceder, porque el Eterno dio dones a los hombres. Lo que sí estoy diciendo es que el profeta verdadero no se conoce por las señales, las visiones, los sueños. El verdadero profeta del Eterno enseña a guardar la Torá. Ese es el verdadero profeta. Todo lo demás, todo lo que haga con los dones, que son regalos, los dones son irrevocables, de eso va a dar cuentas al Todopoderoso. Y esto es importante hacerlo saber. Nuevamente, no estoy diciendo que las personas no puedan tener estas conexiones sobrenaturales, tener visiones, tener sueños, hacer algún tipo de señal. No estoy diciendo que eso no exista, claro que existe. El problema está en que las personas que no guardan los mandamientos, no respetan al verdadero Elohim, no siguen al verdadero Mesías, van a confiar en ese hombre o en esa mujer incluso, aun si les enseña a desobedecer los mandamientos. Y en eso lo constituye como un falso profeta. Porque se cumplió la señal, claro que sí, pero después enseñó a desobedecer al Todopoderoso, entonces es un falso profeta. No hay que tenerle miedo, no temerle. Y el Eterno le va a pasar la mano a esa persona. Pero cuando hablamos del verdadero Mesías, de lo que nos dice Deuteronomio 18, el verdadero Mesías, el verdadero profeta como Moshe, ese es Yeshua el Mesías, que nos enseña a guardar la Torá, que nos enseña a andar en obediencia a los mandamientos, al Todopoderoso. Amada familia, ¿a quiénes estamos oyendo? ¿A falsos profetas que predicen lo que la gente quiere escuchar? ¿Al Cristo desjudaizado que enseña desobediencia y abolición de la Torá? ¿O al verdadero Mesías judío, profeta como Moshe, que vino a traernos de vuelta a la Torá del Padre? La Torá nos da la respuesta clara. Escucha al profeta verdadero, a Yeshua el Mesías. Ahora pasando al capítulo 19, dice el verso 1, Ki yarchrit Adonai Eloheija et hagoin asher Adonai Eloheija noten lecha arzam veyarashta veyashavta veareichen ubebateichem. Cuando Adonai tu Elohim destruya las naciones cuya tierra Adonai tu Elohim te da a ti, y tú la heredes y habites en sus ciudades y en sus casas. Y aquí el contexto es la entrada a la tierra prometida. La posesión de la tierra viene acompañada de responsabilidad, establecer un sistema de justicia incluso en casos de homicidio involuntario. Y esto muestra que Elohim no solo entrega la tierra, sino que ordena cómo vivir en ella. En el verso de 2 al 3 dice, separarás 3 ciudades en medio de la tierra, arreglarás los caminos y será para que todo homicida huya allí. Y Elohim, nuestro Padre, manda designar ciudades de refugio. En hebreo se dice Arei Miklat. Y estas ciudades eran espacios de misericordia y justicia, diseñados para proteger a aquel que mataba sin intención. Se debía, por ejemplo, preparar caminos amplios y señalizados para que el homicida pudiera llegar rápidamente. Y esto enseña que la Torá busca equilibrio entre justicia y compasión, proteger al inocente de la venganza desmedida. ¿Por qué? Vamos al verso 4 y 6, dice, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención, como el que fuere con su prójimo a cortar leña y al dar el golpe saltare el hierro del cabo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Aquí la Torá da un ejemplo práctico, un accidente al cortar leña, y esto muestra que Elohim distingue entre homicidio voluntario e involuntario. En el caso involuntario, el refugio era un derecho. Sin este refugio, el Goel Hadam, es decir, el vengador de la sangre, podía ejecutar al homicida, aún sin que éste fuera culpable del asesinato. En Éxodo, en Shemot 21:13 dice, si no lo hizo con intención, sino que Elohim lo puso en sus manos, yo te señalaré lugar al cual huya. La Torá nos enseña a diferenciar entre la intención del corazón y el resultado. No todo daño es igual. Elohim juzga también la motivación y la circunstancia. Los versos 7 al 10 dice, separarás 3 ciudades, y si Adonai tu Elohim ensanchare tu territorio, añadirás 3 ciudades más, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra. En total, la Torá preveía 6 ciudades de refugio, 3 al lado del Jardín, del Jordán, según Yahoshua o Josué 20 del 7 al 8. ¿Y esto qué nos revela? Primero, previsión divina, porque Elohim sabía que el territorio se expandiría. Segundo, el valor de la vida. El mandamiento busca evitar que se derrame sangre inocente. Y tercero, condicionalidad. Se añadirían más ciudades
si guardan los mandamientos y aman a Adonai, la expansión territorial y la justicia están ligadas a la obediencia. Es decir, que si se ama al Eterno, vamos a crecer. Si obedecemos al Eterno, vamos a ser prósperos. Pero esto es condicional. Obedezcamos, amemos al Padre, y Él hará prosperar todos nuestros caminos. Verso 11 al 13 dice: Pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente. Y aquí la Torá establece el límite. El asesino intencional no podía refugiarse en estas ciudades. Si alguien usaba la ciudad como escondite, los ancianos estaban obligados a entregarlo al vengador de la sangre. La misericordia tiene límites, no puede convertirse en encubrimiento del mal. La justicia debía cumplirse para que la tierra no se contaminara con sangre inocente. En Números capítulo 35-33, Bamidbar dice: No contaminarán pues la tierra donde estén, porque la sangre amancilla la tierra. Y tenemos 4 enseñanzas centrales en estos pasajes. Primero, el equilibrio entre justicia y misericordia. Elohim no es extremista, protege al inocente, pero también asegura castigo al culpable. Lo segundo, el valor de la vida humana. La sangre inocente clama desde la tierra. Por eso Israel debía tener un sistema justo y preventivo. Lo tercero es la obediencia condiciona la bendición. La posibilidad de expansión y mayor refugio dependía de guardar los mandamientos. Y como cuarta enseñanza que tenemos acá, la responsabilidad comunitaria. Los ancianos de la ciudad debían actuar. La justicia no era asunto individual, sino comunitario. Amada familia, la quinta liyá nos ha mostrado 2 columnas de verdad. Por un lado, el profeta verdadero que Adonai levantaría en medio de Israel, profecía que apunta directamente a nuestro Mesías Yeshua, y por otro, las ciudades de refugio, símbolos de la justicia y la misericordia de nuestro Elohim. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no vemos acaso que la confusión espiritual crece como nunca antes? ¿No escuchamos a miles de profetas, entre comillas, proclamando visiones, sueños y mensajes, muchos de los cuales contradicen abiertamente la palabra, la Torá, la instrucción de verdad? ¿No es esto señal de que debemos estar más alerta que nunca? La Torá nos advierte: el profeta verdadero nunca apartará al pueblo de la obediencia a Adonai. Nuestro Mesías vino a cumplir y enseñar la Torá, no a abolirla. Entonces, ¿cómo podemos creer en un Cristo, entre comillas, que enseña a desobedecer los mandamientos? Ese no es el verdadero Mesías de Israel, sino un ídolo inventado por los hombres. Asimismo, las ciudades de refugio nos recuerdan que Elohim es un Elohim justo, que hace diferencia entre el inocente y el culpable. En un mundo donde la violencia, el asesinato y la corrupción llaman y claman desde la tierra, ¿acaso no necesitamos correr al verdadero refugio que es nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestro sumo sacerdote y nuestra cobertura eterna? Amados, estamos entrando en los días finales y la profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. El engaño es cada vez más sutil y muchos corren tras las señales, tras los prodigios y experiencias emocionales mientras descuidan la fidelidad a la palabra. Pregúntate con sinceridad: ¿a quién estoy escuchando? ¿Al profeta verdadero o a los falsos que endulzan mis oídos? ¿Estoy corriendo al refugio del Mesías o me estoy exponiendo a los juicios que vienen sobre el mundo? ¿Soy íntegro, tamim, delante de Adonai, o estoy viviendo con mezcla de lo santo y lo profano? La respuesta que demos a estas preguntas marcará nuestro destino en los días que vienen. La Escritura es clara: vendrán tiempos de persecución, de engaño y de prueba, pero también vendrán tiempos de gloria para los que se mantienen fieles. El refugio de Yeshua está abierto. El acceso a su justicia está disponible. Solo Él puede cubrirnos de la ira venidera para llevarnos a la gloria del Padre. Por eso hoy te exhorto: no juegues con tu salvación. No sigas voces que contradicen la palabra. No vivas entretenido por los sistemas religiosos del mundo, por muy bonitos que se presenten, por lo superficial, mientras el mundo se tambalea. Vuélvete, haz teshuvá, retorna al Eterno con todo tu corazón, corre al refugio, abraza al Mesías, guarda los mandamientos y vive como verdadero hijo de la luz. Y al mismo tiempo, anímate, no temas, no desfallezcas, porque aunque el mundo esté en tinieblas, Adonai, nuestro Padre Celestial, ha prometido que sus fieles brillarán como luminarias en medio de la oscuridad.
Si permaneces firme, si guardas su palabra, si vives bajo la cobertura del Mesías, nada ni nadie podrá arrebatarte de su mano. Amada familia, es el tiempo de despertar, de correr al refugio, de seguir al verdadero profeta, al Rey de Reyes, a nuestro Mesías Yeshua. Y como lo dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma et Elohim ida be et misbotah shemor, kize kol ha'adam. El fin de todo discurso es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre. Shalom ubrajot, paz y bendiciones.